Me paso a la siguiente, por favor. Bueno, para abordar este tema sobre el proyecto de Presa Los Pilares en el contexto del proyecto Sonora Sí, nos gustaría empezar comentando que definitivamente los guarijíos son un pueblo cuya supervivencia actual se encuentra amenazada por este proyecto. La que sí. En realidad los guarijíos, quizás el interés que pudiéramos demostrar en ellos, quizás pocos conocemos que es la tribu de México que fue reconocida por el Estado mexicano en el último lugar de todas las etnias que hay en Sonora, es decir, apenas en 1976 el gobierno mexicano se dio cuenta de su existencia. Más o menos alrededor de los 80 empiezan las gestiones para instalar el Centro Coordinador Indigenista, se les dota de tierras, empieza un periodo que ellos le llaman la cuenta nueva, justamente a partir del año 81, en que se les dota de tierras ejidales. Actualmente están constituidos en 3 núcleos agrarios bajo el régimen ejidal y un régimen que es una sociedad de producción rural localizada en las inmediaciones del poblado de San Bernardo. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Sí, gracias. Bueno, como se comenta en esta diapositiva, los guarijíos son muy poco conocidos aún en cuanto a su trayectoria histórica. Prácticamente la región guarijí es una región que no ha sido explorada arqueológicamente y hay mucho interés en cuanto al propio grupo indígena guarijío y en su territorio también, porque representan ejemplos de transición, ¿no? En el caso de los guarijíos concretamente es un pueblo que lingüística y culturalmente posee elementos tanto de los tarahumaras o rarámuris de Chihuahua como de los mayos de Sonora. Y en el caso del territorio también es un territorio que no ha sido realmente muy explorado desde el punto de vista de su riqueza ecológica, y sin embargo actualmente este proyecto pues amenaza justamente con romper esa riqueza por una parte ecológica que ofrece este territorio y por otra parte también acabar con esa cultura que ha sido justamente la última apenas en ser conocida en el país, ¿no? La siguiente. Bueno, esta diapositiva en realidad comenta este elemento que ya les había dicho, ¿no? Cómo a partir del 1981 empieza la cuenta nueva con la dotación de tierras ejidales. La siguiente. El interés también de lo que representa la selva baja caducifolia, que es la principal comunidad vegetal que existe en la región. Quizás sea muy interesante para nosotros saber que esta selva baja caducifolia que existe en el territorio guarijío es la comunidad vegetal de este tipo que está más al norte de todo el continente americano, ¿no? La que sigue. Y que precisamente, bueno, un comentario nada más, por ejemplo, para irnos acercando al tema. El manifiesto de impacto ambiental que presentaron los impulsores del proyecto menciona alrededor de 100 y pico especies vegetales, ¿no? Cuando en realidad los reconocimientos florísticos de la región, hechos sobre todo por la gente de la Universidad de Arizona, hablan de 2000 especies vegetales en la región y sobre todo de la necesidad de realizar mucha más investigación de la que incluso ellos hasta ahora han realizado. Esta otra diapositiva también muestra este elemento que le llamo yo de cultura bisagra, ¿no? En cuanto a que reúne tradiciones tanto de los tarahumaras como de los caitas de abajo, los mayos. Bueno, el proyecto bicentenario, como ustedes saben, forma parte del proyecto Sonora Sí, que comprende cerca de 14 diferentes obras en todo el estado. Es un proyecto que en este caso planea construir una segunda presa sobre el río Mayo. La primera se construyó en los años 50, que se llama la presa del Mocúzari justamente, y que prácticamente es una presa que está destinada básicamente a servir las necesidades del Distrito 38. En la diapositiva no lo menciono, pero el Distrito 38 es un distrito sobredimensionado, es decir, tiene 30% más de las tierras que originalmente le fueron asignadas en su momento cuando se constituyó el distrito, y inicialmente el proyecto de presa se planteaba básicamente como un proyecto con dos grandes intereses, ¿no? Por una parte, el interés de ampliar precisamente el distrito de riego y por otra parte el interés de construir una hidroeléctrica
justamente donde se piensa poner el vaso de la presa, que es 44 kilómetros arriba donde está la actual presa, y aproximadamente a 4 kilómetros del poblado de San Bernardo, justamente en el sitio que se conoce como Los Pilares. La siguiente. El proyecto en realidad se empezó a gestar desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso uno puede encontrar ahorita que no viene incluso con este gobierno solamente, es decir, es un proyecto que ya viene desde hace tiempo, incluso desde los años 90 ya se hablaba, incluso el candidato del gobierno pasado, que no ganó, Alfonso Elías, también mencionaba este proyecto de la presa como parte de sus promesas de campaña, y nosotros entendemos básicamente que el distrito de Riego 38 ha sido el principal impulsor de la obra, aunque en realidad no se ostenta como tal frente al trámite, ¿no? Pero han cometido una serie de irregularidades, como por ejemplo el hecho de que el manifiesto de impacto ambiental está presentado por el distrito de Riego 38, y aquí viene precisamente una de las irregularidades que encontramos nosotros en el proceso. Que desde el año pasado, aproximadamente cuando empezaron a averiguar estas cosas y que se dieron cuenta que no iba a haber una buena recepción por parte de los poblados guarijíos que se pensaban inundar en este momento, el proyecto se modificó, se bajó el tamaño de la cortina, se abandonó la idea de hacer una hidroeléctrica, y entonces es cuando cambia justamente el objetivo de la obra, ¿no? Ahora se nos dice que la obra es una obra para controlar las inundaciones que existen en los municipios que están pegados a la costa, que dependen del río Mayo, y esa es la principal justificación actualmente. Esto nunca, en ningún momento se nos ha dicho cómo es que una obra, suena bastante raro, ¿no? Que una obra empiece justamente destinada a dos objetivos fundamentales y que justamente en el camino se nos diga que ahora el interés es otro. Después nosotros pudimos averiguar ya con la gente que conoce de cómo se asignan los presupuestos y todo este tipo de cosas, que si no hubieran hecho ellos este cambio de finalidad en cuanto al objetivo de construir la presa, sencillamente no hubieran logrado presupuesto federal, es decir, existe actualmente una disposición a nivel de presupuesto federal de que ya no se deben de aprobar más obras para riego agrícola, porque no se está apostando por la agricultura en este país, es decir, a nivel ya de lo que son las prioridades de inversión federal en el país, la agricultura no está como una de las prioridades de inversión, y por lo tanto ningún gobierno del estado va a conseguir financiamiento para una presa si no hace esta especie de reconversión del proyecto. Entonces, bueno, pues tenemos esta cuestión, ¿no? de esta serie de irregularidades, de que a pesar de que el proyecto se presenta actualmente como un proyecto de seguridad pública, de protección civil, para proteger a la población de las inundaciones, sin embargo, la persona moral que presenta el manifiesto de impacto ambiental en su primera versión y en la última que se acaba de presentar a fines de febrero, que son unas adiciones justamente al manifiesto de impacto ambiental, también es el distrito de Riego 38 que las presenta. Entonces se mantiene esta ambigüedad, esta irregularidad, ¿no? dentro del proceso en sí administrativo, junto con otras más que hemos encontrado, ¿no? Entonces esta diapositiva denota esta cuestión de que el proyecto ya no se presenta para la hidroeléctrica ni para la ampliación de las tierras del distrito, sino como una obra de protección civil. La que sigue, sí, por favor. Bueno, y también otra cuestión es cómo ha venido operando el gobierno del estado en esta edición del proyecto bicentenario. Para empezar, a nivel de la zona, el proyecto se empezó a operar por parte de una fundación que se llama México Sustentable, que ha venido operando muy en contubernio con el Distrito 38 del Riego Mayo. De hecho, la gente que está detrás de la Fundación México Sustentable, hemos averiguado que también han comprado tierras en el Distrito 38, igual que gran parte de los políticos, no solamente del gobierno actual del Nuevo Sonora, sino que también del pasado gobierno. Cuando estaba Bush también hubo mucha gente que estuvo en aquel tiempo en el gobierno que ya veían este movimiento y se adelantaron justamente para adquirir tierras en el distrito. Entonces, a partir de este momento, inicialmente la Fundación México Sustentable empieza a tratar con los particulares, cometen el gran error de tratar primeramente con los mestizos,
pensando siempre que con los indígenas no iba a haber ningún problema, que seguramente para ellos no iba a resultar ningún problema. Sin embargo, pues curiosamente los mismos guarijíos, cuando nosotros llegamos después de muchos años de no haber estado en la región, es decir, a todo esto tendríamos que presentarnos, nosotros estamos en esto porque somos un grupo de amigos que ha estado trabajando con los guarijíos en diferentes momentos, ¿no? Y que algunos nos conocemos incluso por carta o por referencias a través de correo electrónico, o a través, algunas veces de un congreso, o a través de terceros. Pero cuando empezó esta problemática empezamos a ponernos en contacto por correo electrónico y después ya, en algunos eventos que se han venido sucediendo del 2011 para acá, que ha estado todo este movimiento de manera más importante. Entonces, pues con toda esta gente hemos estado viendo una serie de irregularidades cometidas en el proceso, ¿no? Para empezar, pues el mismo hecho de que no se haya empezado los movimientos de consulta con los guarijíos, se les ha dividido en buena medida. Cuando nosotros llegamos el año pasado, a inicios del año pasado, encontramos una comunidad dividida, estaban negociando con ellos por separado, con muchos de ellos ya habían logrado, con contratos tramposos, supuestas compraventas que en realidad no eran legales, ¿no? Que tenían más bien un valor simbólico para ir mermando la confianza de la comunidad en que el colectivo se iba a mantener firme. Pero bueno, pudimos afortunadamente nosotros llegar, empezar a platicar con la gente, hacerles saber para empezar, pues varias cosas que también ha sido para nosotros todo un proceso, empezar a meternos en esto, ¿no? Yo en lo particular, el año pasado cuando fui, a inicios del año pasado que me dijeron, está lo de la presa, vamos a ver qué está pasando. Cuando yo iba, me pareció que iba a ser una muy buena opción lo de la presa, la región. Yo hace mucho tiempo que la conozco, yo soy médico, estuve con ellos en mi servicio social en el año 80. Después de que yo me vine, me tocó ver cómo la droga se metía en la región y cómo había toda una gran paradoja en que se les dotaba de tierra, entraban los servicios, entraban las escuelas, los albergues, ahora hay iglesia, hay clínica, hay una serie de cosas, y al mismo tiempo pues una problemática sociocultural muy agudizada precisamente por la presencia del narcotráfico y de todas maneras por la persistencia de la pobreza de manera muy importante, ¿no? A pesar de todos los proyectos y de las dotaciones y de las ayudas, pues no ha dejado de ser un grupo que depende netamente del auxilio externo para poder sobrevivir incluso, ¿no? Entonces, todas estas condiciones, pues viendo cómo se estaban dando, cómo se nos hizo de todas maneras muy curioso ver la misma oposición de los guarijíos al proyecto, incluso en un momento dado parecíamos no entenderla, ¿no? Sin embargo, después de que empezamos a averiguar más sobre cuál podría ser el impacto ecológico y sociocultural cuando se construye una presa, pues uno se empieza a meter en procesos. Yo en aquel momento no conocía, yo vengo del campo de la medicina, trabajando cosas sobre todo de epidemiología, de salud pública. Entonces, claro, tú dices el agua es vida, pues vas a meter agua en una región donde no hay trabajo, donde no hay opciones, pues qué mejor, ¿verdad? Te imaginas todo lo que pudiera entrar. Dices tú, pues qué bueno, ¿verdad? Pero a partir de esa primera bajada de la sierra el año pasado empezamos a averiguar, entonces empezamos ya a tener contacto con la gente que sabía de presas, que conocía también de la región desde otro punto de vista distinto al de nosotros, que conocía de las plantas, de los animales, de una serie de cosas. Y empezamos a ver, pues, muchos elementos de riesgo fundamentalmente, ¿no? Es decir, actualmente las presas, de hecho, ya no se recomienda, se están desmantelando incluso las presas en el mundo, no solamente por el impacto sociocultural, sino por el tremendo impacto ecológico que ocasionan. Prácticamente se han vuelto sinónimo del nocidio la construcción de una presa, es decir, ya son demasiadas las experiencias en el mundo, incluso aquí en el país, que nos denotan cómo las culturas al perder su territorio pierden completamente el contacto con aquello que les daba vida y suceden estas cosas. Pues los guarijíos de alguna manera intuían estas cosas, ¿no? Es decir, ellos tenían muy clara estos elementos y no nos quedó más remedio que irnos convenciendo de que realmente las cuestiones iban a ser así, ¿no? Entonces, cuestiones tramposas que nos encontramos, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, encontramos que a la gente le habían vendido la idea de que los únicos afectados iban a ser aquellos para quienes sus casas quedaran bajo las aguas. Esto es una absoluta mentira, es decir, el daño que provocan las aguas
es muy tremendo, ¿no? Es decir, y tiene mucho que ver con la magnitud también de la obra, no es lo mismo una obra de ciertas características a un megaproyecto. Entonces, hay muchas variables, concretamente, que acarrea la acumulación del agua, que tienen que ver con la fermentación, con la temperatura del agua, con el hecho de perder en sí la calidad de agua que está corriendo, ¿verdad?, que está fluyendo, de cambiar esa agua estancada. Eso provoca una serie de cambios que va haciendo que el deterioro vaya avanzando, no únicamente a través, hacia abajo y hacia arriba del trayecto del río, sino que eso se va extendiendo hacia las comunidades vegetales y animales, mucho más allá, ¿no? Entonces, afortunadamente, creo que esto es muy afortunado, hemos logrado con la gente darles otra imagen de lo que va a pasar, y actualmente yo diría que el pueblo guarijío se ha tomado muy en serio que en esto de la presa les va a todos ellos su porvenir. O sea, los afectados no serían no únicamente aquellos que se van a ver inundados o que el agua les va a llegar muy cerquita de sus casas, ¿no?, que son las últimas versiones que hemos recibido, sino que en realidad la afectación va a ser mucho más seria, ¿no? Entonces, el gobierno pues les ha venido impulsando una serie de ideas, les han dicho que esto les conviene absolutamente, que esto es el progreso, que van a poder pescar, que van a poder tener hasta lanchas para atravesar el territorio de una manera muy rápida, que van a poner invernaderos, que van a poner plantas potabilizadoras del agua, que les van a hacer unas casas como las que están viendo ustedes allí, ¿no? En fraccionamientos que semejan justamente a los de las ciudades, ¿no? Y que no han tomado tampoco en cuenta, pues tampoco las características de cómo viven ellos, ¿no? Con qué materiales, bajo qué condiciones, en qué tipo de distribuciones, es como ellos distribuyen su territorio, sino que lo han hecho todo de esta manera. Les han ofrecido una serie de proyectos. Ellos ahorita están muy enojados concretamente porque desde que empezó este gobierno, empezó a trabajar la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se llama CEDIS. Entonces la CEDIS fue el año pasado, les hizo unos talleres de desarrollo y resulta que después tomaron todos los talleres de desarrollo para decirles que entonces les iban a dar esas cosas que ellos decían que estaban bien a cambio de que dijeran sí de la presa. Entonces la gente sintió que los talleres había sido completamente un engaño y de hecho nosotros consideramos que eso es real, ¿no? Porque en el nuevo manifiesto de impacto ambiental que se entregó en febrero ponen las fotos de los talleres y de alguna manera, si ustedes lo leen, se dan cuenta. No es que digan que ya se hizo la consulta y que los guarijíos están de acuerdo, pero como hemos visto cómo se han venido desarrollando las cosas con este gobierno y con estos funcionarios, hemos visto que perfectamente pueden ser tomados como elementos de que el pueblo guarijío está enterado de lo que está pasando y de que no hay ninguna oposición al respecto. Entonces, quizás esto sea todo lo peligroso, ¿no? Y quizás esto es donde yo quisiera engarzar un poquito con la plática de René, y esto quizás decirlo yo de manera muy personal, ¿no? Es decir, parado ahorita donde estoy, me pregunto realmente si los elementos con los que se cuenta para la defensa son válidos cuando no se tienen interlocutores que respetan la palabra, ¿no? Concretamente, ¿no? Y cuando no vivimos tampoco en un estado de derecho, que es mi percepción personal que he venido cultivando durante este tiempo que he estado acompañando a los guarijíos. Y bueno, lo voy a dejar hasta ahí nada más para darle mi palabra a mi compañero para que él relate un poco más sobre el proceso posterior. Bueno, gracias. Gracias por esta invitación. Yo soy Ramón Martínez Corea, soy antropólogo y yo vivo en Chiapas. Mi organización civil se llama Foro para el Desarrollo Sustentable. Yo soy el director, pero somos una organización que ha estado especializándose en los últimos años en el trabajo con poblaciones indígenas desplazadas. Entonces, mi participación en todo este periplo con el asunto de los guarijíos tiene que ver con un proceso más complejo durante los últimos 25 años, donde hemos estado trabajando desplazamientos forzados de poblaciones indígenas y que tienen que ver con esta encrucijada que ya marcaba René también desde el principio, de que vivimos en una nueva etapa de este país en la que hay un despojo masivo de tierras y hay una extracción masiva de recursos naturales y energéticos. Creo que sin precedente, y ustedes que son la generación de chavos, seguramente les van a tocar ver cosas peores, pero mi generación tiene un poco la preocupación de dejarles un mundo menos
lastimado en el sentido de lo irremediable, ¿no? Tenemos que buscar mecanismos de salida, de contención, de arreglar las cosas antes de que se acaben de echar a perder, y en el país estamos viviendo una tragedia que no todos alcanzamos a ver en toda su escala, porque este país es muy grande y entonces no todos tenemos la posibilidad de tener en perspectiva esto. La diversidad y la heterogeneidad del país del que formamos parte es muy vasto, y entonces nos falta a las localidades darnos cuenta, asomarnos al otro lado de la frontera que está pasando, para encontrarnos con esta tragedia en gran escala. Como dice René, sí es cierto que hay que ser optimistas, pesimistas, con esta lógica de que siempre puede haber algo peor y que tenemos que hacer algo ya. Entonces, bueno, para nosotros, mi participación aquí, nos invitó el Colegio de Sonora y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM a acompañar el proceso de los guarijíos. Armando y Tere Valdivia, que seguramente algunos de ustedes conocen, han estado cerca de los guarijíos por muchos años. Entonces, de alguna manera, son gente que los guarijíos les da confianza, son gente a la que conocen, y realmente hay muy poca gente interviniendo desde la sociedad civil en la defensa de estas comunidades, ¿no? Los guarijíos prácticamente están abandonadas no solamente de las instituciones del gobierno, sino de la misma sociedad civil que somos. Entonces, lo primero que a mí me asombra aquí, yo tengo muchos años también de venir a diferentes cosas a Sonora y he compartido muchas etapas de trabajo. Hace 20 años yo estuve trabajando aquí en la frontera con Sinaloa, en Choix, con los desplazados de la presa Huites. Ahora los guarijíos están en una cuenca que es literalmente la cuenca de junto a la cuenca de Huites, y ahora, a la luz de 20 y tantos años de la construcción de esa presa, sabemos que sirve para regar amapola, punto, ¿no? Y que las relaciones de poder económico no solamente tienen que ver con el uso del agua en sí, sino el uso del agua para los poderes fácticos de este país. Entonces, bueno, probablemente la presa Los Pilares como proyecto no tenga otro destino que el mismo. A mí me importa marcar 3 elementos generales de la estrategia que estamos haciendo para acompañar al pueblo guarijío. Me interesa tocar, por un lado, una serie de marcas que tienen que ver con la cuestión del acceso a la justicia. Me interesa que revisemos un poquito el recuento de este proceso de gestión. Me da mucho gusto que haya sociedad civil en Sonora que no estaba aquí moviéndose. En realidad, en Sonora, a la luz de lo que está pasando en el resto del país, habíamos visto mucho menos movilización que la que empieza a haber ahora. Esto yo lo celebro mucho. Estamos tratando de acercarnos, por ejemplo, a la gente que acompañó al pueblo ya aquí en su reciente amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para aprender un poco de estas gestiones. Bueno, primero quiero retomar este elemento de que México, todos sabemos, no me gusta mucho la numerología, pero México sigue siendo uno de los países más biodiversos, pero también el tercer país más diverso etnolingüísticamente. Pero relativamente, si juntamos estos dos indicadores, México resultaría probablemente uno de los países, si no es que el país más heterogéneo en este sentido. Sin embargo, estamos perdiendo a una velocidad increíble los acervos naturales, pero también las culturas locales. Entonces, nos va a tocar ver en breve cómo se van a colapsar por lo menos la mitad de las formaciones socioculturales de este país. La mitad de las lenguas indígenas que hoy están vivas o más ya no seguirán vivas en la siguiente generación. Y lo mismo nos está pasando con nuestros ecosistemas y los recursos naturales. Donde había selvas en Chiapas ya no existen selvas, ahora son terrenos yermos, ya no existen ríos limpios,
En Chiapas tenemos la tercera parte del agua del país, pero no existe un solo río que no esté contaminado. Entonces, es muy serio lo que nos está pasando a todos y tal vez no estamos en el nivel de adrenalina y ansiedad que deberíamos. Otra calamidad que tenemos los mexicanos es que tenemos tercero de primaria de promedio, ¿no? Entonces es muy difícil con una sociedad con tan bajo nivel escolar poder construir la participación ciudadana de la que tanto hablamos, ¿no? Porque con revisiones tan importantes como las que hace René, pues nos ponemos a revisar cuáles son nuestros canales de participación ciudadana. Cuando los encontramos, nos damos cuenta que no sabemos hacer ciudadanía. Entonces, pocos conocemos nuestro propio sistema marco constitucional y nuestro marco de derechos. Los mexicanos no somos un pueblo que reclame derechos. Estamos normalmente violentados por los medios, sabemos más de la trama de las telenovelas que de nuestros derechos a la vida, a los recursos naturales, al agua y a la justicia, en fin. Bueno, entonces aquí nuestra trama tiene que ver con que siempre hemos estado como sociedad civil reactivos a los problemas de despojo y quién sabe qué pasa. Reactivos a los procesos de despojo y desplazamiento. En el caso de las poblaciones indígenas las cosas son mucho más delicadas y hasta muy recientemente hemos empezado a aprender a hacer prevención del despojo, prevención de la violencia y prevención del desplazamiento forzado. El caso Guarijío es el primero que tenemos en la mano en cualquiera de los tipos de desplazamientos forzados con los que alguien está haciendo un intento de prevención del desplazamiento, invocando instrumentos del derecho internacional para esto. Hay muchos otros pueblos movilizados en defensa de su territorio. Sin embargo, es muy reciente la perspectiva de buscar la justicia en el sentido que lo dijo René hace rato, de justiciabilizar los derechos en términos de antes de que pase una desgracia, sino dejar de ser reactivos. En el abordaje del tema Guarijío, del asunto Guarijío, ya Armando dijo que nos habíamos encontrado con un pueblo muy dividido, que esto es como el gasto de toda la vida en este país, en donde los grupos locales siempre han sido maiciados para poder aprovecharse de ellos y de sus recursos naturales. Los guarijíos pasaron de ser peones acasillados a sujetos del riesgo a ser desplazados por una presa. Entonces nosotros hemos estado trabajando para urdir, para armar un modelo de intervención que le permita a las comunidades guarijías defender su derecho territorial y defender su derecho humano a no ser desplazados. Y dentro del derecho a la defensa del territorio está el derecho a los recursos naturales, a que no se muera el río, porque todo esto va a impactar, por ejemplo, la cuenca media del río Mayo, que técnicamente lo mataría, ¿no? Entonces, hemos estado revisando, tenemos varios problemas de acceso a la justicia aquí. Para empezar, este país dejó de proteger los derechos colectivos a la tierra desde el 92. Ya no existen los derechos agrarios de cuando los efectos de la revolución, del reparto agrario y todo ese edificio de justicia agraria que se tejió en el siglo XX, pues ya pasó a la historia. Desde el 92 hay una reforma que tiende a privatizar las tierras y los recursos forestales hidráulicos de este país. Y entonces, digamos que el derecho agrario en México ha ido retrocediendo en la tutela y protección del patrimonio colectivo de las cosas. Y ha dejado entrar criterios neoliberales que tienen que ver con la privatización de la tierra y los recursos naturales. Y esto ha ido avanzando escandalosamente. Paralelamente, ha habido un movimiento en el mundo que tiene que ver con la visibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos de tercera generación, que tienen que ver en este caso con los derechos de los pueblos indígenas.
Entonces, digamos que en la última década del siglo XX se hicieron visibles los derechos de los pueblos indígenas en términos internacionales, que dio lugar, y no es el lugar aquí para abundar demasiado, en un movimiento continental, en el caso americano o latinoamericano, de pueblos indígenas en defensa de sus derechos colectivos, y esta postulación de este instrumento internacional dio lugar a un discurso político de nuevo tipo que no estaba aquí. Entonces, en esta transición entre que el sistema constitucional mexicano ya no tutela los derechos colectivos, pero existen instrumentos internacionales que ponen por encima los derechos colectivos de los pueblos, entonces estamos en una nueva batalla sistémica en el sistema constitucional para hacer valer estos derechos colectivos sobre la moda de privatizar el bien, los bienes muebles e inmuebles de este país, los patrimonios culturales, históricos, naturales, etc. En esta ruta del derecho internacional, la defensa de los derechos territoriales de los pueblos tiene muchas experiencias fuera de nuestro país que estamos buscando durante toda la última década. Hemos estado tratando de irnos a los organismos multilaterales como el sistema interamericano o el sistema de Naciones Unidas, a donde hemos estado buscando romper el cerco que tiene al Estado mexicano invulnerable en términos de recomendaciones y asuntos vinculantes del derecho internacional. México, irónicamente, es un país, ahí donde lo ven, que sí paga sus cuotas a Naciones Unidas y al sistema interamericano, cosa que no hacen los gringos, ni los canadienses, ni los australianos. Entonces, países como México y Brasil, que sí pagan la cuota, son los que solventan la nómina de los funcionarios en Naciones Unidas, entonces se vuelven países invulnerables. Brasil y México son casi los caciques de la pradera porque casi nadie se pelea con estos gobiernos, porque de eso depende la lana con la que salen los salarios de los funcionarios de Naciones Unidas. Entonces, poco a poco la sociedad civil mexicana hemos ido rompiendo esos cercos en sus propios fueros. Nosotros, por ejemplo, en el 2006 participamos de los peticionarios que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pusimos el primer proceso contra el Estado mexicano en materia agraria, por ejemplo. Entonces, México firma convenciones internacionales, pero hace excepciones. Entonces, los temas laborales, agrarios, de extracción de recursos, casi no están sujetos a protocolos internacionales porque cada Estado tiene derecho a hacer excepciones y México hace ese tipo de excepciones. Entonces, ha sido muy complejo hacer valer en este país y hemos pasado por muchos aprendizajes. Hemos tratado de vincularnos a organismos internacionalistas, hemos aprendido a usar los lenguajes internacionales en los fueros internacionales, hemos tratado de sensibilizar a las autoridades judiciales de este país a que conozcan los derechos humanos internacionales. Ahora, afortunadamente, y René tiene razón también en eso, se ha ido modificando el sistema constitucional y en el 2011 hubo una reforma que obliga a toda la administración pública a cumplir con los parámetros de los derechos humanos universales. Entonces ahora tenemos que rescatar, digamos, de las cenizas de todo el paisaje que hay aquí de mala justicia, elementos que tienen que ver con derechos colectivos de los pueblos indígenas a su territorio, los derechos de todos los mexicanos a conservar nuestros patrimonios naturales, históricos y demás, territorial en particular, y una serie de herramientas como el derecho humanitario a no ser desplazado. Entonces, digamos que en esa vertiente está nuestra lógica de intervención con los guarijíos. Estamos usando una caja de herramientas que no está, digamos, intentada en otros contextos. Nos hemos mantenido en una relación orgánica con otros movimientos. Por ejemplo, sabemos que el plan bicentenario de aquí, el Sonora Sí, todo está organizado en otro proyecto más complejo que es el Programa Hidrológico del Noreste, el Plan Hidrológico del Noreste, que tiene que ver con el trasvase de ríos de sur a norte. Entonces, por ejemplo, estamos vinculados con el movimiento contra la presa Las Cruces en la cuenca del río San Pedro en Nayarit, porque digamos que en esa lógica, pues,
Sonora está victimizando a Nayarit. La clasificación es de que Nayarit tiene más agua que gente y Sonora tiene más gente que agua. Por lo tanto, la lógica de distribución es tráiganse todo el agua de Nayarit, aplástenlos aquellos que aquí la queremos, los industriales del agua, como nos explicaba René, como si fuera interés público. Y está argumentando modelos de prevención del riesgo por grandes avenidas como si fuera un interés público. Entonces, nos está costando trabajo en el diálogo político colocarnos en el lugar en el que tenemos que estar, porque parte del poder fáctico en el que incurre la mafia que ocupa el gobierno tiene que ver con un manejo mediático de mentiras y falsas verdades y ambigüedades que, por ejemplo, este proyecto de la presa de los Pilares no existe oficialmente en ningún lado, ¿no? O sea, hay un manifiesto de impacto ambiental, hay presupuesto de egresos de la Federación asignado para la obra, pero no hay proyecto, ¿no? Tampoco hay un procedimiento de expropiación del territorio con fines de interés público, porque no existe, ¿no? Es una promoción privada. Hemos construido durante el 2012 un escenario de diálogo real. Entonces logramos una alianza estratégica justamente en el peor momento, cuando las administraciones públicas, federal en particular, pues estaba transformándose, y aún así logramos que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas jugara las canicas junto a los guarijíos. Acaba de llegar Alejandro, que también es un aliado estratégico de los guarijíos, porque es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está haciendo las prospecciones territoriales del acervo arqueológico que podría ser afectado, aunque como el sector Semarnat también hay un jaloneo entre los operadores en el Estado, que están presionados por el gobierno, y los operadores federales que tienen que salvaguardar el pudor, digamos, ¿no? Entonces, los guarijíos, además de divididos internamente, tenían procesos anquilosados, como muchos mexicanos. Por ejemplo, tuvimos que ayudarles a regularizar sus órganos de representación agraria, ¿no? Entonces, a lo mejor les aburre esto que les voy a decir, porque a lo mejor casi no hay abogados aquí, debería haber más, pero, por ejemplo, ya dijo Armando, hay 3 ejidos guarijíos con dotación ejidal de los 80s, y hay otros poblados guarijíos que no tienen posesión ni propiedad agraria, son colonias en otro sujeto agrario, que tienen casas y una colonia, y en algunos casos poseen en propiedad colectiva unas tierritas. Entonces, para movilizar la justicia a su favor, resulta que son actores que no han actualizado sus derechos, por ejemplo. Entonces tenían años de no tener órganos de representación vigente, agraria, entonces había que regularizarlos. Ahora la estrategia es, bueno, los ejidos ya pasaron a ser tierra privatizable, o no sabríamos, a lo mejor ustedes no lo saben, pero la mitad de los ejidos de este país ya cambió de manos. O sea, la mitad de los ejidos que fueron dotados por efecto de la reforma agraria, pues ya cambiaron a manos privadas, ¿no? Entonces, los ejidos no son la figura agraria que les permita a los guarijíos salvaguardar sus derechos colectivos sobre la tierra. Entonces, una de nuestras estrategias es ir construyendo con ellos la viabilidad de transformarse en bienes comunales, ¿no? Entonces, no sé si lo sepan, pero todavía el derecho agrario mexicano salvaguarda 3 figuras, y una de esas figuras, la menos vulnerada para poseer la tierra colectiva, pues son los bienes comunales. Entonces, la estrategia es convertir a cada uno de los ejidos en bienes comunales, y la sociedad de producción rural que tiene copropiedad privada de tierras, también primero convertirla en un centro de población ejidal que luego se transforme en bienes comunales. El objetivo trascendental de todo esto es lograr integrar de manera continua el territorio guarijío, que pueda ser documentado en el derecho internacional en el sentido del territorio indígena, que no se parece al derecho agrario en México, que sin embargo en el derecho internacional los territorios indígenas son su propio derecho a la vida. Entonces,
todavía tenemos como dos escenarios posibles, el del diálogo político que tiende a secarse. Logramos 2 reuniones macro aquí en Hermosillo el año pasado, en marzo, en febrero y marzo, donde estuvo el gobierno del estado, estuvieron los federales, aunque luego algunos corrieron, estuvieron las autoridades tradicionales y agrarias guarijías y estuvo la sociedad civil acompañante. No llegamos a nada más que a un proceso de instalación de una consulta que la CDI promovió. Sin embargo, en México las consultas siguen estando sin ser vinculantes, entonces los resultados de una consulta, no existe trama jurídica en México que haga obligatorio el resultado, todavía. Se llevó a cabo aún así una consulta que quedó interrumpida y el gobierno incumplió los acuerdos de este noviembre pasado y no ha entregado el proyecto formal. Tomó nota de algunos elementos críticos que los guarijíos y la sociedad acompañante marcamos para que se modificara el proyecto de presa y que no impactara con la misma escala a las comunidades, pero esto es estatuto muerto. Entonces ahora lo que tememos es que la vía del diálogo político vaya mermando, de que ya instalada nueva administración federal ya están cantadas las cartas. Entonces, si bien se refrenda la tensión PRI-PAN, el proyecto de presa nació de un interés priista previo al panismo actual. Entonces, como quien dice, sigue en su casa el proyecto. Los federales todavía no alcanzan a ver en perspectiva cuáles son los posibles escenarios y algunos actores de las instituciones federales están trabajando para que los guarijíos puedan defender sus derechos, pero es muy probable que nos vayamos a la banca sin poder lograr acuerdos que sostengan y salvaguarden a los guarijíos del atropellamiento. Y entonces la otra estrategia pues es movilizar las estructuras jurisdiccionales, o sea, recurrir a ver si es cierto, ¿no?, de que en este país se puede hacer justicia, dicen los abogados más perrones, que con la modificación de la Constitución en materia de derechos humanos sí se hacen justiciables. Tenemos ya 3 ejemplos de esto, que son muy pequeños ejemplos, pero que son notables. Uno es un amparo que ganó el pueblo purépecha de Cherán por sus prácticas educativas autónomas y ganaron el pleito judicial para que ellos puedan instalar y sostener sus propios sistemas educativos tradicionales, sin mermar con ello la lógica de la educación pública. El otro fue un amparo que ganaron los huicholes, los huirraritari, en el territorio del Quemado, allá en Real de 14, para que la minera canadiense no se chute todo el cerro, ¿no?, y no se lo lleve en pedacitos. Entonces protegió algunos polígonos y transectos que son sagrados como patrimonio cultural de ellos. Y recientemente el más significativo aquí es un amparo que ganaron los yaquis contra la obra del acueducto bicentenario, que el gobierno se está pasando por el arco del triunfo y que vamos a ver cuáles son las consecuencias jurisdiccionales que eso tenga. Es decir, cuando la autoridad del gobierno estatal mantenga su desacato a la Suprema Corte, pues algo tendrá que pasar, ¿no? Por lo pronto, nosotros vamos en la misma línea, vamos a tener que empezar a meter amparos contra la obra, amparos contra la ejecución de procesos administrativos, pero también estamos buscando especialistas, que no es nada fácil la materia territorial, que nos traigan, y con esto voy a empezar a cerrar, las estrategias que se denominan en el sistema interamericano de litigio estratégico. Y esto es una manera de traer el derecho internacional a las prácticas jurídicas mexicanas. No hay que ir a la corte de afuera a acusar al gobierno mexicano para que nos haga justicia, porque eso te tarda tanto que el cliente se puede morir en el camino y ya no hay cliente, entonces ya no hay quien reclame, sino que traigamos esa justicia interamericana a los juzgados mexicanos y hagamos mejores prácticas con el sector judicial
y esto está en las posibilidades. No quiero dejar de marcar que aquí todos tenemos un riesgo. Nosotros estamos, por supuesto, súper observados, saben qué hablamos, con quién hablamos, cuándo hablamos, para qué nos movemos. Los poderes fácticos aquí son un poco más brutales que en el sureste. En el sureste están como ocultos por muchas capas de la foresta, ¿no? Aquí está todo a raíz. Entonces aquí las relaciones del poder fáctico nos promete todo un campo de batalla de nuevo tipo que no hemos resuelto, y la única manera de contrarrestar esto, otra vez le devuelvo la razón al que abrió este foro, es mientras hablemos de esto, mientras lo digiramos juntos, mientras impliquemos a otra gente, esto va a tener sentido y va a poder caminar. Si nos quedamos callados o de pronto no escuchamos o no devolvemos nuestro interés al de junto, cuando a ese de junto se lo lleve el tren y no digamos nada nosotros, cuando nos lleve el tren a nosotros nadie va a decir ni pío. Entonces, lo que aquí de lo que se trata es de celebrar que estos espacios se sigan abriendo. Yo creo que además la generación que es anfitriona de este foro tiene que tomárselo muy en serio. Los que sobrevivimos de los de antes, pues vamos a estar acompañándolos en lo que podamos, pero ahora ustedes tienen que tomar la estafeta, ustedes son la sociedad civil que sigue. Entonces, me parece que es un espacio de nuevo tipo que hay que cultivar, hay que meternos al foro que dice Carlos del 5 de junio y hay que abrir otros, ¿no? Hay que hacer ruido, hay que hacer opinión pública y hay que informarnos, hay que ver menos telenovelas, tomar menos refrescos, no sé, hay que sentirnos un poco más ciudadanos del mundo porque de verdad esto se está acabando. Entonces yo dejo nada más, quiero cerrar la reflexión. Digo, hay muchos temas, ¿no? Se pueden armar seminarios, diplomados, hasta kermeses con estos temas, pero creo que la conciencia que hagamos desde abajo, desde lo local, desde cómo me va a mí en la feria y lo comparta con el vecino, es la única estrategia que nos va a poder dar una oportunidad. Somos pesimistas, pero no tanto que no entendamos que podemos hacer algo para que no esté peor todo esto, ¿no? Entonces yo agradezco el espacio, la verdad celebro este foro y ojalá que tengan muchas dudas y que no podamos contestar nunca todas, ¿no?